Bienvenidos a Lectores Bíblicos, el canal donde nos dedicamos al estudio de la Escritura basados en la Escritura. Hoy revisaremos el ciclo de fiestas bíblico, que son las celebraciones que el Eterno indica u ordena realizar durante el año. Durante la revisión de este tema vamos a ver qué son las fiestas, definir algunos términos para entenderlas mejor. Una vez hecho esto, clasificarlas, ordenarlas cronológicamente y hacer un resumen para mejorar su comprensión. Lo primero que quiero destacar es que las fiestas judías no son las fiestas o las celebraciones que vienen en la Escritura. Yo tengo un dicho en el cual digo que las cosas son lo que son, no lo que deberían ser. Me refiero que aunque las fiestas judías guarden los mismos nombres o nombres semejantes a los que marca la Escritura, a la hora de la práctica, el pueblo judío ha cambiado en gran manera cómo son los ritos o cómo se desarrollan estas celebraciones. Yo sé que cuando uno entiende que la fe en el Mesías tiene su origen en las raíces hebreas, es muy tentador recurrir al, a la sabiduría judía para que nos guíen durante nuestro aprendizaje en las raíces hebreas. Pero esto, si hacemos esto, vamos a estar muy errados y equivocar el objetivo. No voy a ahondar aquí, pero voy a dar unos ejemplos rápidos, como Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ellos lo celebran en el séptimo mes bíblico, cuando la Biblia dice que Rosh Hashanah se celebra el primer mes bíblico. Pareciera obvio, pero así es. Ahora, todas las fiestas judías, por ejemplo, las que se puedan asemejar en su terminología a las fiestas bíblicas como Yom Kippur, Sukkot, Pesach, Shavuot, a la hora que ellos hacen el rito, es muy distinto al que marca la escritura. Esto es fácil hacer, verlo, ¿eh? Vayan, pregunten en Google en su buscador que quieran y pongan el rito para celebrar el Pesach en judío. Lo analizan y lo comparan con los ritos como los marca la Biblia y está totalmente cambiado. Muchos no dan importancia a este hecho, pero es cardinal, ya que la forma de practicar el rito de la fiesta como lo manda el Eterno es crucial para entender proféticamente lo que nos está diciendo. Ahora, hay fiestas que ni siquiera las marca la escritura. Por ejemplo, Hanukkah. Hanukkah está basada en la rededicación del templo, cuando los griegos secuestraron el templo de Jerusalén, el segundo templo. Los macabeos sacaron a los griegos y retomaron el templo e hicieron una rededicación. Esta fiesta está dedicada a esa rededicación. El problema es que la escritura no la menciona. Bueno, la Torá no la menciona, la Torá que son los primeros 5 libros de la, de la Biblia. Esto es porque la Torá es previa al hecho de la erradicación del templo. Estos hechos son mencionados en los libros de Macabeos y se dice, muchos sustentan la legitimidad de esta fiesta en que Yeshua visitó el templo en la época de la celebración de Hanukkah o en el día de celebración de Hanukkah. El problema con esto es que, eh, ya que la escritura no la menciona, no nos dice si en realidad es legítima, no nos dice cómo celebrarla, ¿sí? Yo no puedo recurrir a la Torá o a una parte de la Biblia y que me diga cómo celebrar esta fiesta. Por lo tanto, no estoy diciendo yo que hay que celebrarla, sino que no hay que celebrarla, ni siquiera está dentro del tiempo del ciclo bíblico. El ciclo bíblico de fiestas va del primer mes al séptimo mes, ahí se cierra el año. Y esta fiesta la celebran alrededor del noveno mes, creo, bíblico, que va a la par de diciembre. Y en realidad, actualmente, esa se celebra como una Navidad judaizada. Otro ejemplo cardinal o drástico es Purim. Purim, ellos celebran
que el pueblo judío fue librado de las manos de Amán, historia relatada en el libro de Esther. El problema es, otra vez, que no está puesta ordenada en la Torá o en la escritura, y que lo que se hace en este día también lo pueden revisar en videos. eh, el Purim, como lo celebran ellos, en realidad es un carnaval que no dista mucho de los carnavales paganos con todas sus inmoralidades. Otro ejemplo sería Pesaj. Pesaj, aunque lo menciona la escritura nos da un rito preciso para hacer en Pesaj. Y el judaísmo o la tradición judía ha agregado muchos eh, detalles que no son escriturales. Y ese es un problema porque todos esos detalles son agregados humanos, lo que nos desvían del objetivo de la realización del rito según la escritura. Y hay otras fiestas que ni siquiera pues están mencionadas, como Tu Bishvat, Tisha B'Av o Tu B'Av. Pero bueno, el punto no trata de ver las fiestas judías, sino de las fiestas bíblicas. Solamente quiero que se queden con la idea de que las fiestas judías no son bíblicas. Pueden revisarlo ya teniendo ese aviso. Entonces, ¿qué son las fiestas del Eterno? Las fiestas o citas del Eterno se mencionan en la Torah en varios libros, pero en Levítico 23 está como organizado el índice o el compendio y ordenado por el Eterno al celebrarlas. Leemos Levítico 23:2. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las citas del Eterno, en las cuales proclamaréis convocaciones especiales. Estas son mis citas. Aquí dice Moadí Yahvé, que traducido es citas del Eterno. Estas no son celebraciones de hombre, ni celebraciones de Israel, ni celebraciones judías. Pertenecen al Eterno. Son fechas específicas donde Él invita a su pueblo a reunirse con Él. No son sugerencias, sino mandatos claros que reflejan su voluntad. Las fiestas del Eterno no son meras tradiciones, sino elementos profundamente significativos en varios niveles. Son citas, son reuniones designadas por el Eterno, son ritos, a través de ellos comprendemos mejor su plan. Son pretextos o herramientas para cultivar la comunión con su pueblo. Son seños o señales visibles de quienes son hijos del Eterno, como podemos leer en Éxodo 31:13, donde muestra que el Shabbat es una marca o sello de los hijos de Israel. Dice, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mi Shabbat, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy el Eterno que los hago especiales. Son instrucciones también, son mandamientos para vivir en obediencia, como dice Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es una agenda, ya que refleja un itinerario divino con implicaciones personales, históricas y cósmicas. Y también es un reloj o temporizador, una señal de los tiempos que revela el pasado, presente y futuro dentro del plan divino. Pasemos al siguiente subtema. En esta sección comenzaremos por definir términos claves que nos ayudarán a entender las fiestas del Eterno desde su raíz. Exploraremos palabras hebreas como Hag, Moed, Mikra Kodesh y más. Es fundamental comprender el significado original de estas palabras para evitar interpretaciones erróneas y recuperar el propósito real de estas citas especiales. Cuando se menciona que las luminarias sirven para señalar las estaciones, la palabra hebrea es moed y no estaciones en el sentido climático, sino citas o reuniones específicas con el Eterno. Esto nos enseña que incluso desde la creación, el Eterno estableció un calendario celestial para sus citas con la humanidad. Hag. La palabra Hag proviene de una raíz hebrea que implica moverse en círculos, como en una danza. Por ello, Hag se asocia con celebraciones llenas de gozo, donde las personas danzan y celebran en comunidad. Esta palabra refleja el carácter festivo de las citas con el Eterno. Cada Hag no es solo una celebración, es una oportunidad para acercarnos al Creador con gozo y gratitud. Moed. La palabra Moed significa cita o reunión. En Génesis 1:14
Mikra Kodesh. Mikra Kodesh significa convocación santa o convocación especial. La palabra Kodesh no implica una santidad moralista, sino algo apartado con un propósito específico. No es un llamado a la religiosidad, sino a cumplir con un propósito especial. Cada Mikra Kodesh nos recuerda que estamos apartados para reunirnos con el Eterno y cumplir sus mandatos. Shabbat. El término Shabbat proviene de la raíz hebrea shevet, que hace referencia a un lugar de reposo como lo sería una silla o una posada, y no en el sentido de descansar, sino de cesar o detenerse. Entonces, esto no implica reposar solo en el sentido de recuperación física, sino un cese de las actividades ordinarias. En hebreo la palabra para reposo es noach. Shabbat no se refiere solo a descansar, sino a detenerse para algo más importante, dedicar tiempo al Eterno. Es un día apartado para reflexionar, aprender y reenfocarnos espiritualmente. Shabbatón. Shabbatón es un término relacionado con Shabbat, pero lleva un énfasis mayor. Aparece en momentos específicos como en las convocaciones solemnes. Shabbatón señala un tipo de cese más profundo, no solo del trabajo físico, sino también de otras actividades que podrían desviar nuestra atención del propósito espiritual del día. Se menciona, por ejemplo, en festividades como Yom Kippur, subrayando la solemnidad y dedicación especial. Atzeret. El término Atzeret viene de la raíz hebrea Atzer, que significa detener. Se refiere a una asamblea solemne al final de solo 2 fiestas del Eterno. Atzeret no es solo un cierre, sino una culminación espiritual, un tipo de clausura. En estas fechas específicas se nos llama a cerrar, meditar y celebrar el propósito pleno de las fiestas. Sikrón. Sikrón significa memorial y proviene de la raíz hebrea seker, que significa recuerdo. En el contexto de las escrituras no es simplemente un recuerdo pasivo, sino un acto de traer a la memoria hechos y promesas del Eterno para actuar en base a ellos. Por ejemplo, el memorial del Éxodo o el Shabbat son recordatorios de la fidelidad y autoridad del Eterno. Reshit. Ahora hablaremos del Reshit, una palabra con un significado rico y profundo dentro de las escrituras. Reshit puede entenderse de 2 formas principales: como sustantivo abstracto, representando principio o encabezamiento, y como sustantivo concreto, dándole nombre a una ofrenda de un atado de cebada específico, ofrenda que representa al Mesías por interpretación. Por ejemplo, en Génesis 1:1, Reshit alude al comienzo de toda la creación, pero en el contexto de las ofrendas, Reshit señala la primer gavilla de cebada presentada al Eterno. Además vemos la conexión de esta palabra con el Mesías, en que es Él el principio de la redención y el primer fruto de la resurrección, como leemos en 1 Corintios 15:20, donde dice: Mas ahora Mesías ha resucitado de los muertos, principal o Reshit, que por su traducción del griego de la Septuaginta, de los que durmieron es hecho. Bikurim. Ahora exploraremos la palabra Bikurim, término relacionado con los primeros frutos y el primogénito, y que al igual que la palabra Reshit, tiene 2 aplicaciones, ya que hace referencia a los primeros frutos en general y por otro lado, también puede estarse refiriendo a una ofrenda específica. Entonces, Bikurim literal y solamente significa primeros frutos. Aunque esté relacionado a Reshit, no debe confundirse. Reshit como ofrenda es un atado de cebada ofrecido durante la fiesta de los panes sin levadura, mientras que Bikurim, también como ofrenda, serían 2 panes leudados hechos de trigo y presentados en la fiesta de Shavuot o Pentecostés, según Levítico 23:17. Bikurim, en su singular Bikur, se traduce como primogénito, que es el primer fruto, y por lo tanto también representa al Mesías como el primogénito del Eterno, mientras que Bikur, en su plural Bikurim, incluiría al resto de los primeros creyentes. Estas distinciones resaltan la riqueza del significado detrás de estas palabras y cómo apuntan al Mesías y a su relación con sus seguidores. Entonces, Reshit debe entenderse como la
principal o como lo principal de cualquier cosa, mientras que Bikurim siempre se refiere a primeros frutos y Bikur es un primer nacido. Por lo tanto, el Reshit de cebada es parte de los Bikurim o primeros frutos de cebada, pero no son lo mismo. Y la ofrenda específica de Bikurim son un par de panes leudados hechos de trigo que se entregan en Shavuot. Una disculpa por ser tan redundante o repetir esto, pero me gustaría que quedara más claro. Ahora, el Reshit tiene dos significados. En sentido general se puede referir a lo principal o al principio de algo. Y en el sentido particular es una ofrenda. ¿Ok? Bikurim, también en el sentido general, se refiere a cualquier primer fruto, incluyendo los frutos del hombre, que es el primer recién nacido, o cualquier primer fruto de la tierra. ¿Ok? Pero también hay un sentido particular y específico que se refiere a una ofrenda de dos panes leudados que se entrega en Shavuot. Veamos algunos versículos que respondan a esto. Dice, Reshit, en el sentido general, en Génesis 1.1 dice, en principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Okay? Ahí Reshit está aplicando como principio en el tiempo o principal en importancia. Ya lo hemos visto. Ahora, en Génesis 10.10 dice, la cabecera de su reino era Babel. Aquí está aplicándose como una primer ciudad o la ciudad más importante. Esta misma palabra es Reshit. Y los números 24-20 dice, Amalek, cabeza de naciones. ¿Ok? Así como que Amalek era el principal en las naciones. ¿De acuerdo? Y en 1 Samuel 2.29 dice, has engordado a tus hijos engordándolos de lo principal de las ofrendas. ¿Okay? Entonces aquí Reshit, aplicado en forma general, para lo principal en algo en importancia o lo que da principio a algo. Ahora, en el sentido particular, el Reshit es una ofrenda específica. O sea, el Reshit es un nombre que se le da a algo. ¿Ok? Entonces, en Éxodo 23-29 dice, el Reshit de los Bikurim. O sea, el Reshit, que es la ofrenda específica de los primeros frutos. ¿Sí? De los primeros frutos de la cebada, traerás al altar como ofrenda mecida. ¿Ok? Entonces ya vemos ahí una diferencia. Ahí se puede aplicar Reshit para referirse a algo en general, a cualquier cosa que dé principio o que sea importante, pero también Reshit se aplica para darle un nombre específico a una ofrenda que se entrega en la fiesta de los panes sin levadura. Esa ofrenda se llama la ofrenda del Reshit. Ahora, en Bikurim sucede algo semejante. Bikurim significa cualquier primer fruto, cualquiera, ¿de acuerdo? También el primer fruto del hombre, que es un recién nacido, el primer fruto del trigo, el primer fruto de la cebada. Cualquier primer fruto es un bikurim, ¿de acuerdo? No hay otro significado para bikurim que primer fruto, pero pues se traduce como recién primogénito, porque es un primer fruto, pues. Y leemos en Génesis 27:19, dice, soy Esaú, tu Bikur. ¿Ok? Lo pueden revisar. Y si pueden revisar la palabra original, dice, soy Esaú, tu Bikur. Aquí está aplicando que soy Esaú, tu primer fruto. Luego en Levítico 2.14, presente de Bikurim, presentarás. Aquí, el presente que se le está llevando al Eterno es cualquier eh, primer fruto que tú, que el israelita en la época quería presentar, se refería a cualquiera. Él puede llevar, cosechó trigo o lo que sea, en cualquier época del año, y llevaba un presente. No era una ordenanza de un presente en específico, es yo coseché esto, o yo hice esto, yo lo levanté y lo llevo ante el Eterno como un presente general de Bikurim, ¿okay? De un primer fruto. Y luego leemos en Éxodo 23:16. Dice,
También celebrarás la fiesta de la cosecha de los bikurim o de los primeros frutos, ¿sí? De las labores de tu campo, de aquello que hubieres sembrado en el campo y la fiesta solemne al final del año. Aquí está, en este versículo se está mencionando dos fiestas. La fiesta, la segunda fiesta, que es la fiesta de Shavuot, que es donde se presentan los bikurim de la cosecha, ¿ok? Y al final del año está mencionando otra fiesta, pero aquí está diciendo, en esta fiesta, en Shavuot, tú podrás traer un presente, el que tú quieras, de los primeros frutos que tú hayas cosechado. Eso es en forma general. Entonces es cualquier primer fruto, es un bikurim. Ahora, el bikurim como referencia a una ofrenda en específico, ¿sí? Hay un par de panes que se entregan en la fiesta Shavuot, a eso se les llama bikurim, ¿de acuerdo? Vamos a leer. Dice, en Éxodo 34:22, celebrarás para ti la fiesta de Shavuot, ¿sí? De los bikurim del trigo. Eso lo pueden revisar para que vean que las palabras es Shavuot y bikurim, ¿ok? Aquí se está refiriendo en forma general a que es fiesta de los primeros frutos, pero leemos en Levítico 23:27, dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura, por bikurim al Eterno. Estos panes son el bikurim que se le va a entregar al Eterno como una ofrenda específica. ¿Ok? Entonces, el bikurim como primeros frutos en general y como ofrendas en general que tú puedes llevar al Eterno como ofrenda de primer fruto. Pero hay un bikurim específico que son 2 panes de pan leudado hechos de el bikurim del trigo que se entregan como ofrenda de bikurim al Eterno. ¿Ok? Espero con eso. Ok, ya para de terminar. En Éxodo, perdón, en el Reshit, que es lo principal de la cosecha de la cebada, es el Reshit. Ahora, este Reshit es tomado del bikurim de la cebada, ¿sí? Pero ahí el bikurim de la cebada no se está refiriendo a algo específico, es del bikurim de la cebada, que es los primeros frutos de la cebada, ahí tomo lo mejor de los primeros frutos, que es el reshit. ¿De acuerdo? Yo sé que puedes llegar confuso, perdón, donde puedan pensar que el reshit se refiere solamente a lo primero. No, es cortan el bikurim de la cebada y de ese bikurim se escoge el reshit, que es lo mejor del bikurim. ¿Ok? Entonces el reshit es lo principal del bikurim, lo principal de los primeros frutos. Espero con este pequeño resumen aquí quede mejor explicado. Hasta ahora hemos estado revisando los términos claves, sin embargo, pues es importante aclarar algo. Como acabo de mencionar, el término fiesta, entendido como conmemoración de gozo, no abarca todo lo que el Eterno ha señalado como citas. Algunas citas, como Yom Kippur, son días de aflicción y reflexión, no son fiestas. Por eso sustituimos la palabra fiesta por cita, el término que mejor pues engloba todas las moed del Eterno, ¿sí? Son lo que se ha entendido siempre como fiestas del Eterno, son moed del Eterno y son citas o reuniones con el Eterno. Ahora entramos ya en Levítico 23, dice, donde encontramos el listado de las moed, citas o reuniones del Eterno. La primera cita mencionada es el Shabbat, y destacada por su recurrencia semanal. Es la única reunión o moed que es semanal. Es una cita, una moed, también es un Shabbatón, ¿sí? Es un cese solemne. Aparte de ser Shabbat, es un Shabbatón. Recordemos que Shabbat es un nombre dado específico a ese día. Y ese día es un Shabbatón, es para un cese solemne. Es como decir, van a celebrar el día del cese y harán un cese solemne, algo así.
y también es una Mikra Kodesh o una convocación especial. Pues cada séptimo día es un recordatorio para cesar nuestras labores, dedicar tiempo al Eterno y a nuestra comunión pues con Él. Y como dice Levítico 23:3, 6 días se trabajará, pero el séptimo día es Shabbat para el Eterno. Rosh Hadashim, el principio de los meses. Aunque no es una Moed, este día marca el comienzo del ciclo bíblico, el primer día del primer mes. Entonces, en Éxodo 12:2 dice, lo explica. Este mes será para vosotros el principio de los meses, el primero de los meses del año. ¿Ok? Los meses bíblicos comienzan con el primer brillo visible de la luna, conocido como la costilla de luz. ¿Sí? Cuando vemos en el cielo, en el hemisferio norte, esta costilla hacia el lado derecho, ahí que está comenzando un nuevo mes. Esta señal de la luna sucede al atardecer y dura unos cuantos minutos. Y cuando esto sucede, el atardecer anuncia un nuevo día que está comenzando y la costilla de la luna principia cualquier nuevo mes. ¿Ok? Pero el primer mes, el de Aviv, que es el que estamos comentando aquí, el Rosh Hadashim, comienza cuando coincide con la maduración de la cebada, que será necesaria para la ofrenda del Reshit. Por lo tanto, para declarar año nuevo, necesita haber luna nueva al atardecer en presencia de cebada madura o madurando en el campo. Día 10 de Aviv, selección del Cordero. El día 10 de Aviv es otro evento especial, aunque tampoco es una Moed. Éxodo 12:3 relata, el día 10 de este mes, tome cada uno un cordero según sus familias paternas. Este cordero sería examinado y sacrificado en Pesach, en Pascua. Ahora hagamos una conexión con el Mesías. Ese mismo día, Yeshua entró a Jerusalén montado en un burrito. Ese mismo día, 1400 años después, ¿sí? Montado en un burrito. Fue presentado como el Cordero Perfecto, listo para ser examinado y ofrecido 4 días después, en Pesach. Este paralelo muestra cómo las citas bíblicas reflejan el plan de la redención del Eterno. Pesaj o Pascua. Entramos a la primera Moed anual que menciona el ciclo bíblico. Pesaj, conocido también como Pascua. Esta cita ocurre el día 14 del primer mes, llamado el mes de Aviv, al atardecer, como ya hemos mencionado. El Pesaj original ocurrió en Egipto, cuando los hijos de Israel sacrificaron un cordero y su sangre marcó las puertas de sus casas para ser protegidos del ángel de la muerte o del enviado de la muerte. Esta Moed no solo señala un evento histórico, nos recuerda al Cordero de Elohim, Yeshua, quien fue crucificado en ese mismo día para la redención del mundo, 1400 años después de la salida de Egipto. ¿Cuándo ocurrió el primer Pesaj? Muchos dirán que ocurrió en el desierto a la salida de Egipto. Otros dicen que ocurrió cuando se sacrificó un animal para vestir a Adán y a Eva con pieles. Pero, según Apocalipsis, el cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Okay? Eso significa que el Pesaj celestial antecede a la creación misma, mientras que el de Egipto es solo una manifestación terrenal. Se puede leer pues en Apocalipsis 13:8. Dice, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos en el rollo de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces ahí vemos cómo hace referencia a Yeshua, el que fue sacrificado desde la fundación del mundo. Fiesta de los panes sin levadura. La segunda Moed o reunión del ciclo bíblico es la fiesta de los panes sin levadura, conocida como Hamatzot. Comienza el día 15 del mes primero, un día después de Pesaj o al día siguiente de Pesaj. Esta fiesta tiene una duración de 7 días y el primero y el séptimo son reuniones especiales. Son Moed, Hag y Mikra Kodesh. O sea, es reunión, fiesta y reunión especial o congregación especial. Es decir, son citas solemnes, fiestas de gozo y convocación especial. Los panes sin levadura son planos porque no tienen levadura y simbolizan pureza y la ausencia de pecado.
En el contexto espiritual nos llevan a reflexionar sobre el Mesías, quien es el pan que descendió del cielo, puro y sin mancha. Si Pesach señala el sacrificio del Cordero antes de la fundación del mundo o en la fundación del mundo, Hamatzot representan o representarían los 7 días de la creación, un periodo previo al pecado donde todo era perfecto y sin contaminación. ¿Ok? Entonces ahí hago yo una conexión. Si Pesach se está celebrando cuando se está fundando el mundo y la fiesta de los panes en levadura son los 7 días después del Pesach, es muy probable, o yo hago la conexión de que los 7 días de la creación estén representados en la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque esos mismos 7 días de la creación son 7 días donde no hubo pecado, donde todo se está ordenando. Al igual que los panes sin levadura representan al Mesías, el que no tiene pecado. Y se nos dice, ¿verdad?, que en la fiesta de los panes sin levadura, dos indicaciones precisas: no comas pan leudado, ¿sí? O no te alimentes de pecado, por así decirlo, y come pan sin levadura, aliméntate de verdad. El primer día de Jaja Matzot es especialmente importante, es declarado Esmoed, Hag, Mikra Kodesh. Es un día para cesar toda actividad laboral y enfocarse en el Eterno. El pan sin levadura no solo representa la pureza, sino que apunta al Mesías, como ya comenté, como alimento espiritual que sustenta al pueblo de Elohim. Así como el pueblo de Israel salió apresuradamente de Egipto sin tiempo para que se leudara su pan, este día nos recuerda la necesidad de vivir en pureza, confiando pues, en el sustento divino solamente y dejando atrás las cargas del pasado. Los días intermedios de Han Hamatzot, los días del 2 al 6 de esta fiesta, son también parte de esta celebración, y aunque no tienen el estatus de Moed, son esenciales dentro de la observancia. Entonces el día 7, este sí es Moed, es Hag, Moed, cita, Hag, fiesta, es Mikra Kodesh, convocación especial, y aparte es Atzeret, ¿sí?, que es un cierre, un cese. Sí, ya hemos dicho cuál es el significado pues, único de Atzeret. Atzeret tiene una conexión conceptual con Shabbat. Se enfatizó pues, ya en las primeras diapositivas. Este término implica una conclusión especial o cese solemne, el término Atzeret. Este día es uno de los dos únicos mencionados como Atzeret en las escrituras, o sea, el séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura es uno de los dos únicos días mencionados como Atzeret en toda la escritura. Ese séptimo día podía representar el primer Shabbat de la creación, el momento en el que Elohim cesó su obra o cerró, hizo un cierre de la creación y estableció el patrón del descanso y de la reflexión. ¿Sí? Entonces Atzeret significa cierre, conclusión o clausura. ¿De acuerdo? Entonces ya mencionaba de que si el Pesach está en la fundación del mundo y los 7 días de la creación coinciden con los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura, y el séptimo día el Eterno lo declara un Atzeret, un cese o un cierre especial, pues este coincide con el primer Shabbat, el Shabbat semanal. Es en Deuteronomio 16:8 donde vemos el término Atzeret, que es este. Dice: 6 días comerás panes ácimos o sin levadura, y el séptimo día será Atzeret. Para el Eterno, tu Elohim, no será hecha obra alguna. Aquí hacemos un paréntesis en las Moed, ya que durante la fiesta de los panes sin levadura se introduce el conteo de las semanas como un elemento clave para entender mejor la relación entre el Reshit y Kurim. Leamos Levítico 23 del 15 al 18. Dice: contaréis desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas completas hasta el día siguiente al séptimo Shabbat. Contaréis 50 días y haréis acercar el nuevo grano al Eterno. La gavilla mencionada en este versículo es el atado de cebada ofrecido durante la fiesta de los panes sin levadura, que es lo que conocemos como el Reshit. Y el grano nuevo hace referencia
al trigo usado para la ofrenda con los que se hacen los panes con levadura o leudados, en el que se llama Bikurim durante la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Entonces ya como una nota repetitiva, hay que no confundir Reshit y Bikurim. El Reshit es un atado de cebada presentado durante la fiesta de los panes sin levadura, y Bikurim son dos panes de trigo leudado presentados en Shavuot. Y con esto pues preparamos el terreno para profundizar en el simbolismo y conexión entre estas ofrendas y el plan de redención. Hay otro punto que ha sido causa de confusión en lo de las Moed o citas del Eterno, que es el conteo de las semanas. El Reshit inicia el conteo de las semanas para poder ubicar cuándo celebrar la fiesta de Shavuot. Ok, hasta aquí llevamos dos fiestas, dos Moed, perdón. La Moed de Pesach, la primera, y la Moed de panes sin levadura, que dura 7 días. En uno de esos 7 días se entrega el Reshit de cebada, y ese día se inicia el conteo de 7 semanas completas para poder ubicar qué día vamos a celebrar la fiesta, la tercer Moed, que es la fiesta de Shavuot. Como leemos en Levítico 23, 15 y 16, dice: contaréis desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que hayáis hecho llevar el homer de la ofrenda mesía, que es el Reshit, 7 semanas completas. Aquí llevamos 7 por 7, 49. Hasta el día siguiente, al séptimo Shabbat. Después de los 49 días, contaréis 50 días, un día más. Y haréis acercar el nuevo grano al Eterno. Este nuevo grano es de trigo, mientras que el Reshit, la ofrenda mecida, es de cebada. Para poder manejar o ejemplificar esto, aquí tengo este es el Reshit, ¿ok? En esta línea coloco los días de la semana. Es primer día de la semana, 2, 3, 4, 5, sexto día de la semana, Shabbat. Cada asterisco es un Shabbat. Y en esta otra línea son los días del mes. Comienzo el mes, este es el mes de Aviv, ¿sí? Donde se celebra panes sin levadura. Este mes de Aviv lo comienzo desde el día 9 y lo tengo el 10, que es el día que se selecciona el cordero. 14 de Aviv, que es Pesach, y luego después de Pesach, es del 15 al 21, son la fiesta de los panes sin levadura. Primer día de la fiesta de los panes y séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura. En un día de estos se entrega el Reshit y se da inicio al conteo de las semanas para llegar a Shavuot, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero por lo pronto, aclarar que el Reshit, me lo selecciono, que el Reshit, ¿sí?, se entrega en Shabbat, ¿ok? Perdón, el día después de un Shabbat, como dice, como ya leemos aquí. Ahora, se puede entregar aquí, aquí, aquí. Pero dice, ¿qué día después del Shabbat? El día después de Pesach, ¿sí? Entonces tienes Pesach y lo dejas pasar un Shabbat y el día siguiente se entrega en Reshit. Entonces lo voy a colocar aquí. ¿Dónde la confusión? Algunos dicen que el día 15 de Aviv es un Shabbat, ¿ok? Que este día es un Shabbat. ¿Por qué? Porque en la escritura se dice que este día no hay que hacer labores o no hay que hacer labor servil. Entonces, aclarar que el Shabbat que se menciona aquí en Levítico 23:15 no es el Shabbat semanal, pues, porque no hay otro, ¿ok? Recordemos, en la escritura solamente hay dos Shabbat: el Shabbat que se celebra cada semana y el Shabbat de Yom Kippur. Son los únicos dos Shabbat que se menciona. Dice, en Levítico 23:7 se menciona este día como el día 15. El día 15 se menciona como convocación especial, pero nunca como Shabbat. En Éxodo 12:16, ahí se permite preparar alimentos el día 15 de Aviv. ¿Ok? Ahí en Éxodo 23:7 podemos leer, perdón, Éxodo 12:16, que aquí se permite preparar alimentos, cosa que en el Shabbat nunca se permite preparar alimentos. Entonces es una diferencia cardinal que elimina este día, el día 15 de Aviv, como un probable Shabbat
que inicie la cuenta del Reshit. ¿Ok? Pues con esto aseguramos que el Reshit siempre se entrega después del Shabbat semanal. ¿Ok? Y durante la fiesta de los panes sin levadura, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, una vez que ubicamos ya el Shabbat semanal como el que se menciona para poder iniciar el Reshit, dice, entonces el Reshit se entrega el día siguiente al Shabbat. Ahora, ¿qué día del mes es este día? ¿De acuerdo? Pues todo depende. Si el día, eh, el Pesaj cayó el día sexto de la semana, ¿ok? Entonces dejamos pasar el primer Shabbat, que es el día 15, que aquí sí coincidiría, y el Reshit lo entregamos el día 16, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, si el día 14 de Aviv, que es Pesaj, cae otro de los días de la semana, supongamos que cayó el día tercero de la semana, ¿sí? Aquí vemos que Pesaj cayó el día tercero de la semana, entonces tenemos que esperar al Shabbat semanal y al día siguiente entregar el Reshit, y aquí se inicia el conteo de las semanas, que sería el 19 de Aviv, ¿ok? Entonces, aquí hay varias opciones. Si el Pesaj cayó en Shabbat, el Reshit se entrega al día siguiente, porque es día primero de la semana, que sería el 15 de Aviv. Si el Pesaj cae el sexto, pues se entrega el día 16. Si el Pesaj cae en quinto, el día 17. Si el Pesaj cae en el día cuarto de la semana, se entrega el día 18 de Aviv, que todos los verdes son panes sin levadura. Si cae el tercero, el día 19, el segundo, el día 20. Si cae primero, pues el 21. Y si cae Shabbat, pues ya volvemos a este ciclo. Entonces, con esto quiero hacer ver que el Reshit siempre se va a entregar en un día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Ok? Y lo que va a dar al inicio del conteo de las semanas. Ahora, ¿por qué el Reshit se tiene que entregar el, el día primero de la semana y no el 15 o el 16 como algunos mencionan? Porque se tiene que contar 7 semanas completas. Entonces, en la semana inicia pues el día primero de la semana y de ahí vas a contar 7 semanas completas para llegar a Shavuot, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ya que aclaramos que el Reshit se va a entregar siempre en un día primero de la semana, tomando como referencia el Shabbat semanal, como lo hemos visto en esta diapositiva. ¿Ok? Ahora dice, contrae desde el siguiente al Shabbat. Este es el día siguiente al Shabbat. ¿Ok? Desde el día en que hay llevar la gavilla de ofrenda mesiá, desde el día que entregamos al Reshit, hasta el día siguiente al séptimo Shabbat. Entonces, de ahí empezaste a contar aquí, vas a contar 7 Shabbat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Shabbat. Al día siguiente, al séptimo Shabbat, que sería este día, al día siguiente, al séptimo Shabbat, hasta ahí contará 50 días. Entonces tenemos 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 días, 50 días. ¿Ok? Haréis acercar el nuevo grano al Eterno. Aquí es, este es cebada, acá es trigo. Dice, desde vuestros asentamientos llevaréis 2 panes de 2 décimas de flor de harina horneados con levadura como ofrenda mecida, como bicurín al Eterno. Este es la ofrenda de bicurín hecho de trigo, entregada en Shavuot. Ahora, la fiesta se llama Shavuot porque Shavuot significa semanas. Shavua es semana y Shavuot es su plural, que significa semanas. Pues esta fiesta se le llama Shavuot o semanas, haciendo referencia al conteo de las 7 semanas que se hicieron para llegar a ella. Ahora, después se le conoció como, o se le dio el nombre de Pentecostés. Pentecostés significa quincuagésimo en griego. Shavuot es semanas en hebreo y Pentecostés es quincuagésimo en griego, que se refiere al día 50. Entonces, Shavuot es por las semanas en hebreo y Pentecostés es por el quincuagésimo día en griego.
Aquí yo también vinculo este día con el concepto bíblico en el Nuevo Testamento. Dice que el día que nadie sabe, ¿sí? Dice, algunas asocian el día que nadie sabe con el día de Yom Teruah, porque también el día de Yom Teruah es un día primero del mes. Entonces, como no sabemos qué día va a aparecer la señal de la costilla de luz en la luna, o sea, lo que anuncia el día nuevo, entonces, el día que nadie sabe es el Yom Teruah, porque como es día primero del mes, no sabemos qué día específico va a caer el día primero del mes, porque tenemos que esperar la señal de la luna. Pero también el Shavuot puede tener cumplir esos requisitos. Y se me hace que es un día todavía más móvil. ¿Por qué? Porque oscila entre 9 días. ¿Ok? El Yom Teruah, después de que se oscurece la luna, es 1 o 2 días los que puede cambiar la fecha. Pero Shavuot tiene una oscilación de 9 días para poderla ubicar. Entonces leemos Éxodo 34:22, dice, celebrarás para ti la Haj, o fiesta de las semanas, la de los Bikurí, de la siega del trigo, y la Haj de la cosecha al terminar el año. Esta primer Haj es la fiesta de Shavuot, y la Haj de la cosecha al terminar el año es la fiesta de las cabañas, ¿sí? Donde también ya se entregan otros frutos al terminar el año. Y Levítico 23:21 dice, ese mismo día convocaréis una Mikra Kodesh, o una convocación especial, y no haréis ningún trabajo servil. ¿Ok? Aunque se dice que no trabajarás, no es un Shabbat. Estatuto perpetuo en todos vuestros asentamientos por vuestras generaciones. Entonces, con esto ya pasamos a la siguiente fiesta. Esta es la tercera, perdón, siguiente reunión, o Moed. Esta es la tercera, Shavuot. Vamos a pasar a la cuarta, Yom Teruah. Leemos en Levítico 23, 24, 25. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes, os será de solemne reposo. Tiene que haber la señal de la luna. Así que es solemne reposo, es lo que traducen de Shabbatón. Conmemoración, que es Sicarón, con aclamación, que es Teruah. ¿Ok? Especial convocación, es una Mikra Kodesh. No haréis ningún trabajo de servidumbre y haréis acercar ofrenda ígnea ante el Eterno. Igual no haréis trabajo de servidumbre, pero no es Shabbat, es Moed, Shabbatón, Sicarón y Mikra Kodesh. Muchos traducen Yom Teruah como día de trompetas, pero no, la Teruah no significa trompeta, significa aclamación. En este día sí se usan trompetas, por eso se ha confundido que la traducción para Yom Teruah es día de trompeta, ¿no? Es día de aclamación y en ese día pues se usan trompetas para celebrarlo. Y como ya mencioné, este día pues era conocido como el día que nadie sabe, o es conocido como el día que nadie sabe debido a la incertidumbre de la aparición de la señal lunar. Y con esta idea, pues hay que conectar esta idea con el pasaje profético en el Nuevo Testamento sobre el día que nadie sabe, que ahí les digo el versículo, que es Mateo 24:36, dice, nadie sabe cuándo será el día o la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo mismo, solamente el Padre. Pasamos a la siguiente Moed o reunión. Es Levítico 23, 27 y 32. Ciertamente el día 10º de este mes séptimo será el día de la expiación, Yom HaKippurim. Tendréis expiaciones, pues es en plural. Tendréis santa convocación, Mikra Kodesh, y humillaréis vuestras almas, y haréis acercar ofrenda ígnea o encendida ante el Eterno. Shabbat, este es un Shabbat de reposo solemne, es un Shabbat, Shabbatón. Os será, o sea, será un Shabbat Shabbatón. Humillaréis vuestras almas en 9 del mes, reposando en vuestro Shabbat desde una hasta la otra tarde. ¿Ok? Entonces, este día es el único día que es Shabbat anual. Tenemos el Shabbat semanal, que es cada séptimo día, pero ese es el único que se le menciona como un Shabbat dentro de las Moed anuales. Por lo tanto, es Moed, cita, Mikra Kodesh, convocación especial, es un Shabbat y es Shabbatón. Siguiente fiesta, Jaja Sukkot, o fiesta de los tabernáculos, del día 15 al 21 del mes séptimo. ¿Ok?
Es Levítico 23, 34, 36. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, el 15 de este mes séptimo es la fiesta de los tabernáculos, Had Hasukot, para el Eterno durante 7 días. El primer día habrá santa convocación, Mikra Kodesh. No haréis ningún trabajo de servidumbre. 7 días presentaréis ofrendas encendidas ante el Eterno. Entonces, cita o moed, hak o fiesta, Mikra Kodesh, reunión especial, y es un Shabbatón, el primer día, y no es Shabbat. ¿Sí? Para finalizar, tenemos la última moed, que es la de Yom Hashemini, y leemos, en el octavo día, Billon Hashemini, tendréis santa convocación, Mikra Kodesh, y presentaréis ofrenda encendida ante el Eterno, es reunión solemne, es Atzeret, ninguna obra de servidumbre haréis. Y el octavo día, Billon Hashamini, también habrá reposo solemne, Shabbatón. Y me parece interesante destacar el uso del artículo el. Por ejemplo, aquí dice el día, el octavo. Billon es en el día, el octavo, Shemini. Pudiendo haber dicho Billon Shemini, quitando el ja. Entonces, si dijera Billon Shemini sería en día octavo, pero como le agregan la hey, ¿sí? Diría en el día el octavo, ¿ok? Entonces pareciera que no solo lo jerarquiza en su posición cronológica en el calendario, sino que lo nombra como un sustantivo único. No dice el día octavo, sino dice el día el octavo. Algunos interpretan que este día pertenece a la fiesta de los tabernáculos, pero siguiendo la escritura difiero pues, de esta postura, porque mi interpretación de este día es la siguiente. Dice, el ciclo de 7 días que estamos viviendo, semana tras semana, nos recuerda nuestra condición a causa del pecado. ¿Ok? Llegamos al Shabbat y tenemos que volver a empezar el ciclo. ¿Sí? Un ciclo continuo que refleja nuestra naturaleza caída, por lo tanto. Sin embargo, el día octavo, que es el final del ciclo bíblico, simboliza la salida de este ciclo. ¿Ok? Y muestra, y por lo tanto, nuestra entrada en la eternidad, siempre y cuando pues hayamos pasado eh, por por los frutos de Shavuot, por el despertar en Yom Teruah, por haber salido avantes en el juicio de Yom Kippur, y por último el cierre de Had HaSukkot con este último día que es el octavo. Este día es Moed, Mikra Kodesh y Shabbatón, y además es el segundo día en la escritura que se designa como Atzeret. Recordemos que el primer Atzeret de todo el ciclo bíblico es el séptimo día de la fiesta de los panes y levadura. Y el otro Atzeret que hay es este, que es el octavo día, que es el día agregado a la fiesta de las cabañas. Ya estamos terminando. Entonces, ¿qué son las fiestas del Eterno? Vimos, definiendo los términos, clasificando las citas, lo que acabamos de ver, y vamos a ordenar las citas para darle mejor entendimiento. Entonces tenemos el Shabbat, que si no es la moed más importante, la cual yo sí la considero la más importante, si no lo es, pues es la que más se repite, porque es cada 7 días. Este es el pilar fundamental pues del ciclo bíblico, y este representa a que el Eterno en 7 días creó el universo, y en el séptimo día paró de todo. En el séptimo día lo declaró que todo estaba en perfección. Entonces cuando leemos Éxodo 31 del 13 al 17, dice, habla tú a los hijos de Israel y diles, en verdad vosotros guardaréis mi Shabbat, porque es señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones. Entonces aquí destaca que el Shabbat es una señal o un sello entre el Creador y nosotros. Y lo continúa, para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifico. Entonces el guardar el Shabbat es como que una instrucción con la cual el Eterno nos va a enseñar que Él es el Creador, o nos va a dar fe, entiendo yo. Y saltamos y lo dice, señal es para siempre entre yo, el Eterno,
y los hijos de Israel, que nos incluía a todos los que creen en el Mesías. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó o hizo Shabbat y reposó. Entonces, otro punto es que guardar el Shabbat es ratificar o evidenciar quién es el creador. Entonces, tú guardas el Shabbat como declaración de que yo soy el creador de los cielos y la tierra. Como declaración testimonial de que el universo se creó en 7 días. Ahora ordenaremos las fechas anuales y tenemos el primer día del primer mes, que es el año nuevo, según la escritura, que es Rosh Hashanah. Recordemos que para declarar que es un mes nuevo, todos los meses del, del año inician con la costilla de luz de la luna nueva. ¿Ok? Y este mes en especial, que es el primer mes del año, tiene que haber la costilla de luz de la luna nueva al atardecer en presencia de cebada en maduración o cebada aviv en los campos. Y es cuando se declara el inicio del mes de aviv o el año nuevo. Después tenemos el día 10 del mes primero, la selección del cordero, donde se elige el cordero y por 4 días se examina que sea perfecto para llevarlo al sacrificio de la siguiente fecha, que la siguiente sí es una Moed, que es el 14 del mes primero, que es Pesaj o Pascua. Entre las 2 tardes de este día se sacrifica el cordero y se hace la Pascua o el Pesaj. El día 15 del mes primero, un día después de Pesaj, inicia la fiesta de los panes ácimos o sin levadura, que es Hag Hamatzot. Entonces, por 7 días se va a hacer esta celebración. En uno de estos 7 días, del 15 al 21 de la fiesta de los panes sin levadura, se va a entregar el, el Omer Reshit, ¿sí? Que ya hemos hablado. Puede ser desde el día 15 o hasta el día 21. Y este Omer Reshit pues da el inicio al conteo de las semanas para llegar a la tercera Moed. Entonces esta fiesta dura 7 días. El primer día es importante, el séptimo también es importante. Y en uno de estos se entrega el Reshit. Después tenemos la tercera Moed, que es la segunda fiesta, que es Hat Shavuot, fiesta de las semanas, que es donde se entrega el Bikurim. ¿Ok? Semanas es la traducción de Shavuot, del hebreo Shavuot, y Pentecostés es la traducción del griego, Pentecostés, pues, que significa quincuagésimo, refiriéndose al día 50, que es cuando se celebra la fiesta de Shavuot. Se celebra en el tercer mes, ¿sí? Pero el día, pues, depende cuando empezamos la cuenta del Reshit. Entonces ya después vemos que estas celebraciones, perdón, que es Pesach y Hamatzot, es en el primer mes del año, Hashavuot en el tercero, y ahora vamos al mes séptimo. Entonces en el día primero del mes séptimo, Yom Teruah, o día de la aclamación, que es se celebra cuando se ve la costilla de luz, pero del séptimo mes. En ese mismo mes, el día 10 del mes séptimo, es Yom HaKippurim, o día de las expiaciones. También en el mes séptimo, en el día 15, inicia la fiesta de Hajasukot, ¿sí? Fiesta de los tabernáculos, fiesta que dura 7 días, ¿sí? Del 15 al 21 se celebra Hajasukot. Primero y séptimo día son importantes. Y por último, en el ciclo anual tenemos el día 22 de, del séptimo mes, que es Yom HaShemini, día el octavo, que es el cierre del ciclo bíblico. Así lo dice la escritura, ¿verdad? Las fiestas al final del año. Aquí termina el ciclo y ya nada más lo que sigue es esperar una pausa invernal, a esperar a la primavera, ¿sí? Para que crezca la nueva cebada, que madure para dar inicio al ciclo. Ahora, pues ya que hemos revisado todo, pasemos al resumen. Entonces, ¿cuáles son las Moed que marca el Eterno? Las Moed del Eterno es una semanal y 7 anuales.
el Shabbat, que es la semanal. Tenemos Pesach, Hag HaMatzot, HaShavuot, que es Hag Bikurim, lo mismo. Yom Teruah, Día de las Aclamaciones. Yom HaKippurim, Día de las Expiaciones. Hag HaSukkot, Fiesta de los Tabernáculos. Y Yom HaShemini, el día del el octavo día. Solamente, como ya aclaramos los términos, hay 3 fiestas al año, que es Hag HaMatzot, HaShavuot y Hag HaSukkot. Mikra Kodesh, o reuniones o convocaciones especiales, hay 6 anuales y la semanal, que es el Shabbat. ¿Ok? Las anuales son Hag HaSukkot, HaShavuot, Yom Teruah, Yom HaKippurim, Hag HaSukkot y Yom HaShemini. Shabbat solo hay 2, que es el Shabbat semanal y hay, un Shabbat anual, que es el Yom HaKippurim, que es el día de las expiaciones. Shabbatón o ceses solemnes incluía el Shabbat semanal y 4 anuales, que es Yom Teruah, Yom HaKippurim, Hag HaSukkot, nada más el primer día de la fiesta de los tabernáculos, y Yom HaShemini, o la fiesta, o perdón, el día del octavo día. Zikrón o conmemoración, solamente tenemos una al año, que es Yom Teruah, el día de la aclamación o de las aclamaciones. Y Atzeret, o cierre solemne o clausura, tenemos 2 en el año, que es el séptimo día de Hag HaMatzot, o fiesta de los ácimos, o fiesta de los panes sin levadura, solamente el último día de esta fiesta. Y el Yom HaShemini, que es el cierre, pero de todo el ciclo bíblico, ¿sí? Aquí se cierra ya el ciclo de celebraciones o conmemoraciones o citas anuales en lo que es después de la fiesta de los tabernáculos se celebra el Yom HaShemini, que es la clausura. Viene lo que es la temporada invernal, esperando de nuevo en la primavera para que la cebada esté madurando y aparezca la señal de la luna para reiniciar el ciclo. Pues hasta aquí, con esto terminamos el tema de este video. No queda más que agradecerles su atención y pedirles que nos apoyen en el canal con el like, suscribirse, activar notificación, y espero sus comentarios, dudas, sugerencias o lo que gusten. Hasta la próxima.